Hablando de perspectivas, quería hacer un comentario. Las perspectivas incluyen, digamos, lo que ven, ¿no? La relación entre sujeto y objeto de apreciación a un nivel simbólico. Quiere decir, veo un león, veo, etcétera, veo una virgen, hago sentido de eso como un contenido, un símbolo. Pero al mismo tiempo, algo que a mí siempre me dio mucha curiosidad de investigar, y es algo que implícitamente ustedes dos están también mencionando, la relación entre sujeto y objeto también pasa por la colonización del cuerpo, ¿no ve? No solo cómo entiendo lo que estoy viendo, sino cómo estoy parado, cómo enfrento el objeto que estoy mirando, de cuál es la distancia que tengo. Hay una patronización del espacio en el que me encuentro con el objeto. Hay yo personalmente en un texto que escribí lo llamo la confrontación de ojos que no están acostumbrados a reconocer símbolos sobre superficies que están colocadas de una manera específica, por ejemplo, en paredes que están construidas, ¿no ve?, verticalmente, dentro de arquitecturas que están construidas desde el principio del ángulo de 90 grados, además patronizadas por planos que vienen desde España. Ser enfrentado con una superficie específica, en un ángulo específico, digamos, el ángulo de mi mirada, tener que hincarme probablemente para arrodillarme, es decir, para ver los cuadros estar depositados en una cierta altura. Eso genera un condicionamiento del cuerpo, un condicionamiento que seguro que, igual que los patrones de belleza, pasan por una pasan por un condicionamiento de género también, o sea, ¿no? Pasa por el cuerpo, pasa por belleza, esta cosa, la virgen es fea o bonita, o qué sé yo. También tu cuerpo es condicionado de cualquier manera, y como escuchamos, también la temporalidad es algo que se coloniza. Yo quisiera dar a pensar que cuando llegaron, de una manera muy reducida, podríamos decir, llegó el colonizador con sus perspectivas, y la construcción de sus perspectivas, que son ángulos de apreciación de arte, de acuerdo a los patrones de belleza de los que hablamos, ¿no? Desarrollados en las capitales artísticas de Europa de la época. Entonces estos patrones de apreciación de un objeto obedecen a la lógica de ángulos de 90 grados. Quiere decir que llega el colonizador con sus perspectivas construidas y impone la misma manera de mirar a gente que vive sobre árboles, en cuevas, sobre ríos, en casas redondas, en todo, y les impone un cierto tipo y una ortopedia de la mirada con la que igualan todas las diferencias, digamos, de todos esos lugares. Ahora sabemos, y ustedes ya lo mencionaron, cada uno en sus respectivas ponencias ahorita, que eso también tiene modificaciones debido a lo local, ¿ya? En cada localidad eso se recibe de una u otra manera, y esta ortopedia, este condicionamiento ortopédico físico pasa por mutaciones o alternanzas, no sé, de cómo se viven finalmente debido a los contextos locales. Una cosa que, ya que estamos enfocando aquí en el contexto local andino, me interesaría hacerles una pregunta muy básica. La perspectiva del colonizador desde la historia, digamos, ahora contemporánea, de cierto modo también es, pues, la perspectiva de, como diría el famoso
judío alemán Walter Benjamin, es también la perspectiva del vencedor de la historia, ¿no? O sea, la perspectiva del colonizador es la que niega donde falló, ¿no ve? Niega sus fracasos. Y lo que me interesaría, y que me respondan, y tal vez después podamos abrir también al público a preguntas, es ¿qué tan victorioso, vamos a decir, exitosa, o qué tan eficiente al final fueron los mecanismos de imposición del imaginario colonial, o nos están contando puras mentiras? Sí, intento responderte. Fueron muy efectivas. Creo que demasiado, ¿no? Al punto que al día de hoy, y es interesante, ¿no? Tenemos que cuestionarnos incluso cómo emprendemos esta idea, esta labor de descolonización, ¿no? Porque podemos estar cumpliendo más bien los sueños del colonizador, ¿no? Me voy a explicar con imagen mejor, ¿no? Creo que va a ser mucho más interesante. A ver. Ya. Ahí, perfecto. Esta es la plaza del pueblo de Peñas, hace 2 meses. El lugar donde fue ejecutado Tupac Katari, ¿no? Ahí en la plaza pueden ver, la plaza ha estado rodeada, han hecho, aparentemente el Viceministerio de Descolonización o el Ministerio de Cultura llevó a cabo un evento artístico descolonizador, ¿no? En homenaje a Tupac Katari, ¿no? Y se han elaborado una serie de esculturas ahí en la Plaza del Pueblo que han quedado, y ahí en la parte superior pongo, digamos, un ejemplo de estas esculturas, ¿no? La mayoría representando a Tupac Katari, siempre con vestimenta indígena, ¿no? Quiero que tomen muy en cuenta eso, ¿no? Tupac Katari es una figura omnipresente en nuestra historia, siempre ha estado presente, ¿no? Y el hecho de que durante mucho tiempo, hasta hace pocos años, no se tuviera una imagen contemporánea de él, es decir, contemporánea a la Gran Rebelión de 1780, ha dado lugar a una serie de interpretaciones iconográficas. Cada periodo histórico boliviano se ha imaginado a Katari de una u otra forma, ¿no? Los liberales y los historiadores del siglo XIX se lo imaginaban un indio feroz y sanguinario, ¿no? Fue con la revolución de 1952, retomo acá, algunos ya me han visto exponer esto, un trabajo anterior, es la revolución de 1952 que eleva a Katari a los altares de la historia boliviana bajo la figura del precursor de la independencia, el indígena mártir, ¿no? A través de 2 iconografías bien conocidas, ¿no? Un fragmento del mural de Allandia Pantoja, que está en el Monumento a la Revolución Nacional, y también, digamos, un proyecto de mural de Walter Solón Romero, ¿no? Para ese mismo lugar, ¿no? En los 2 casos siempre se rescata la imagen de Tupac Katari mártir, ¿no? Descuartizado, ¿no? Cosa muy distinta es la iconografía que va a sacar el movimiento catarista e indianista, ¿no? Es el Katari más bien rebelde, el indígena rebelde, ¿no? Muy inspirado en los movimientos de liberación de los 60, es un Katari con un fusil, así muy al estilo de Che Guevara, ¿no? Un Katari con fusil, con el pututu y a veces ataviado con el kunturuma, ¿no? Con el cosito con cabeza de cóndor, ¿no? Y este es el último Katari que tenemos, el Katari del Estado plurinacional, ¿no? No es ya un Katari rebelde, un indígena rebelde, ¿no? Es el Katari de Gastón Ugalde, y este es un indígena más bien con aire palaciego, ¿no? Con los instrumentos del poder, bastón de mando,
muy elegantemente vestido, ¿no? Entonces, cada época se lo ha representado a Qatari de una u otra manera, ¿no? Y era porque durante mucho tiempo nunca habíamos tenido una imagen real del Qatari, ¿no? Hasta hace un par de años que se encontró esta acuarela en Buenos Aires, ¿no? Esta acuarela es contemporánea a la Gran Rebelión. He hecho un trabajo sobre esto, ya se está publicando en una revista, lo he presentado ya en otra ocasión. Les resumo. Esta acuarela forma parte de una colección de fines del 18, principios del 19, ha sido encontrada en Buenos Aires junto con otra colección, se ha publicado ya, y por la investigación que yo he llevado adelante, creo que esta es la acuarela que el militar José R. Seguín envió al virrey de La Plata en 1781, que la hizo pintar en ocasión de una batalla que tuvo con Túpac Katari en Calamarca, ¿no? Y hay el texto de la descripción de la batalla, y se nos apareció Katari montado en un caballo blanco con sable, con uniforme, ¿no? Con sombrero tricornio. Entonces, esta es la representación de Katari contemporánea, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esta representación? Es así como Katari quería que lo recordaran, es así como Katari quería que lo miraran, ¿no? Esta imagen para su época es profundamente anticolonial. ¿Anticolonial en qué sentido? Y ahí volvemos a Toledo, ¿no? Katari era un indígena del común, y los indígenas del común no podían montar a caballo. Que Katari usara un caballo blanco ya era un golpe al poder colonial, ¿no? Era su grito de guerra contra el poder colonial. Los indígenas tenían que vestir como indígenas, más aún los indígenas del común. Solo los indígenas nobles podían vestir a la manera española. Que Katari vistiera con uniforme militar español y además usara sable, que le estaba prohibido a los indígenas, era un mensaje profundamente anticolonial para su época, ¿no? Pero Katari también reivindicaba en esta imagen su matriz indígena, ¿no? Si logran ver, lleva cruzado al pecho una coragua, una onda, ¿no? Eso se nota mucho más en otra imagen que tengo, y tiene también un uncu, ¿no? Lo que está oscuro con el traje es en realidad un uncu, oscuro, bordado, ¿no? Entonces, en esta imagen Katari quería dar, esta imagen de Katari es todo un mensaje político totalmente anticolonial, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque desde la revolución de 1952 se nos ha ocurrido representarlo a Katari siempre vestido como indígena, ¿no? Cumpliendo los más profundos deseos del virrey Toledo, del colonizador, de que el indígena siempre debía verse como indígena. El indígena siempre debía vestirse como indígena, ¿no? Y por eso, digamos, cierro esto mencionando que a veces, cuando se trata de descolonizar el arte, debemos cuidarnos de no cumplir con los sueños más profundos del colonizador, ¿no? Porque es vital primero entender cómo fue el orden colonial, no esta oposición, opresión, dominación, ¿no? Y sumisión, sino que fue un orden bastante complejo, ¿no? Con muchas aristas, ¿no? Y para descolonizar precisamente nuestra mirada del arte debemos entender esas aristas, ¿no? Yo solo voy a añadir ante tremendo argumento irrefutable. Yo discreparía en lo último. Dominación, sometimiento, sí, por supuesto, indiscutible. Pero a eso una vuelta de juego, una apropiación de las propias herramientas del colonizador en su contra, de algo que además se los acusaba entre ellos, que era así como los aculturados y toda la vaina. O sea, hay un conflicto también colonial, sí, sobre eso, ¿no? Lo he mostrado, digamos, ¿no? Se adoptan, ¿no? Se adoptan muchas prácticas, eso es lo complejo del colonialismo, y ahí recomiendo mucho el libro de Juan Carlos Estensoro, ¿no? Frente a una imagen muy maniquea de la imposición del cristianismo vertical, ¿no? donde los indígenas solo adoptan el cristianismo por obligación, Estensoro te propone una imagen más dinámica, ¿no? También hay indígenas que agarran el cristianismo,
lo asumen y luego se reclaman, quieren reclamarse como verdaderos cristianos, ¿no? La Virgen de Copacabana es un ejemplo. Los indígenas no están conformes con rendir veneración a vírgenes europeas, quieren tener su propia virgen, ¿no? Y la hacen. No están conformes con que los santos sean solo europeos, ¿no? Hay indígenas que van a buscar el camino de la santidad, ¿no? En eso sí coincido con Lucía, ¿no? El mundo colonial es mucho más complejo de esta oposición dominador-dominado, ¿no? Pues sí, Terminaré con mi idea. Bueno, claro. Que se hila porque hemos leído al mismo Juan Carlos Estensoro, que es así nuestro maestro finalmente. También considerar que el colonizador tiene muchas caras. No es una cosa monolítica, todos piensan igual, todos hacen igual. Un poco que la idea de la extirpación de idolatrías, este proceso del obispado de Lima, que fue, o esta idea de la tabula rasa, de quemar huacas, de la destrucción, que no es falsa, es muy real, pero no está en todas partes y no es por parte de todos los colonizadores. Hay otros que piensan que los agustinos, por ejemplo, tienen un enfoque totalmente diferente y piensan que hay cosas de la espiritualidad andina que es súper importante rescatar, como entrelazar con el cristianismo, que se podía tomar ese camino. Evidentemente no fueron tan exitosos como doctrina general, pero en los espacios en los que estuvieron los agustinos, como Copacabana, funcionaron. Los jesuitas tienen otra idea. Entonces también la colonización tiene muchas caras, no es solo una sola, venimos, imponemos, tabula rasa, matamos. Hay también una valoración y es parte de lo que, y con esto cierro, los ingleses decían, o sea, el debate, si los ingleses hubiesen venido y qué hubiese pasado si venían los ingleses, que mucha gente lo dice como esperanzados y seríamos potencia mundial. Bueno, esas especulaciones no nos corresponden y mejor no saber, pero los propios ingleses en su momento, en el siglo XVI, hablaban del profundo humanismo de los españoles, que ellos mismos se daban cuenta de los excesos y abusos que cometían y tenían sus propios denunciantes entre ellos. Solo por citar Bartolomé de las Casas I. Pero entonces, como dice Pablo, es un proceso muy complejo y también hay las poblaciones indígenas que van a apreciar y aceptar y van a ver conveniencia en la colonia y en convertirse en parte del aparato colonizador. Entonces, compartimos eso entonces, que es un proceso mucho más complejo, no binario, por usar términos de otras luchas y reivindicaciones. Solo última pregunta a ti como curadora de colecciones del Museo Nacional de Arte. ¿Qué tan eficientes fueron los mecanismos? ¿Cuánto de eso tenemos nosotros todavía heredados en nuestras prácticas? Yo creo que, digamos, en términos de las imágenes que tenemos, coloniales que tenemos en el Museo Nacional de Arte, que con excepción más o menos de una, toda es religiosa, te dice que fueron pues, exitosos. Hubo un consumo, una producción absurda, industrial, masiva, serial de arte. Entonces, la introducción de la imagen devocional fue muy exitosa. No podría decir si la cristianización como tal fue exitosa en términos de eliminar otras creencias, pero siempre es complicado hablar de procesos históricos a partir de la colección de un museo, porque un museo nace como un espacio en el que se selecciona, se sacan obras de diferentes contextos con un criterio X, en este caso los maestros de la pintura colonial. Entonces escogen ciertas cosas y se dejan de lado muchas otras que probablemente nos hubiesen dado ampliado el panorama, tal vez sería el mismo, pero no podemos saber. Entonces siempre un museo es un espacio mutilado. Las obras de arte no están en su lugar de origen, hay una mutilación muy fuerte, entonces es difícil tratar de hablar sobre contextos históricos. Sin embargo, afortunadamente nuestra colección sí da razón de ciertos procesos de producción y de devoción que ya en el próximo capítulo, en el próximo diálogo, hablaremos ya de la muestra, cuando la gente pueda también visitar las salas y ver de qué hablamos. Eso. Muchas gracias. Quisiéramos abrir la posibilidad también, brindar la posibilidad al público de dirigirse con preguntas a nuestros expositores. Por favor, si hay preguntas, ahora es la oportunidad. Aquí adelante tenemos una.
Comenzaremos aquí. Muy bien. Más que pregunta, eran como unas acotaciones a varias cosas que se han dicho. Una cosa que normalmente no se toma en cuenta, y esto viene a cuento de la próxima exposición que va a ser el museo, es que la pintura colonial es la imposición por definición del mundo europeo en el mundo americano. En el mundo prehispánico no se pintaba de esa manera. Se pintaban la arquitectura, se pintaba la escultura, había pinturas murales, pero en respecto a la escultura, por ejemplo, la escultura tenía una capacidad de sincretismo muy fuerte, porque la escultura, como dice Castedo, representaba a la divinidad, pero también era la divinidad misma per se, lo cual cambia totalmente la percepción de lo que es una escultura. En el ámbito prehispánico las esculturas se pintaban y se vestían. Y no solo se vestían las esculturas, los monolitos como el Pungu, sino también se vestían los edificios. Como está demostrado que Pungu era vestido ritualmente en algún momento. Entonces es una manera totalmente distinta de entender el mundo en distintas direcciones. Y entonces parte de ese vestir se hacía con tejidos, y ahí está donde estaba la pintura hispánica, en un sentido real y constructor. Por eso la pintura colonial es una imposición total en términos de técnicas, materiales y lenguaje visual que no encajaba con el mundo prehispánico, mientras que la arquitectura y la escultura uno podría decir que sí. Eso por una parte. Por otra parte, Lucía ha hablado del tema del paisaje y también lo ha referido Pablo Kisbert. Creo que hay un estudio pendiente, y es que nunca se ha mirado el paisaje como lo hubieran mirado los indígenas prehispánicos. Y traigo a referencia dos ejemplos. Uno es Cusco, que espacialmente está concebida como el cuerpo de un puma echado, y los barrios prehispánicos de Cusco hacen referencias a las partes del cuerpo del puma. Por ejemplo, el famoso templo del Coricancha estaba en el Pumac Chupa, en la cola del puma. Sacsayhuamán era la cabeza, está el Pumacurco, que es la calle de Siré. Los barrios del Cusco son partes de un puma simbólico. Pero en el caso de Pucara, los arqueólogos que trabajaban ahí, en esa civilización pre-Tiahuanaco, me hicieron caer en cuenta que Pucara es una edificación prehispánica con unas pirámides triples que están en el regazo de una montaña. Esa montaña, según los arqueólogos, es un puma. Y a lo que quiero llegar es que hay cierta hora del día, como a las 3:30, 4 de la tarde, según, con algunas variaciones según la estación, desde la base de las pirámides se puede ver un felino recostado, en cuyo regazo están los templos. Entonces, a lo que quiero llegar es que nosotros deberíamos mirar y remirar los paisajes tratando de, desde una mirada eventualmente descolonizada o desde la mirada indígena, para tratar de entender por qué. ¿Por qué la huaca es una roca? No es solamente una roca, hay un elemento simbólico más que eventualmente habría que tratar de leerlo, y a eso se me ocurre que hay que hacer como una visión panorámica a distintas horas del día hasta ir encontrándole la simbolización, porque por algún motivo han construido esas imágenes en el mundo prehispánico. Hay semejanzas que pueden ser útiles. Cambiando de tema, una acotación, me ha encantado la similitud que ha hecho Pablo entre la Virgen de Copacabana y una momia. Y la verdad es que es cierto, como describe el propio Francisco Tito Yupanqui. La Virgen de Copacabana fue policromada en La Paz, después de Ayo Ayo. En el momento en que es pateada por el personaje español, era un bulto blanco, parecía un cuerpo mortal. Y evidentemente hay una relación ahí, y eso vuelve a tener relación con que la Virgen de Copacabana, desde la mirada escultórica prehispánica,
es la Virgen María, es la representación de la Virgen María, pero es la Virgen María, cosa que no son las otras vírgenes porque fue hecha por un indígena. Y eso tira para cortar. Eso por ahora. Finalmente, respecto a esa formidable imagen de Tupac Katari, no se ha hecho referencia a cómo María Eugenia Siles describe a Puma Katari a partir de los diarios del Francisco Tadeo Díaz de Medina. El mayor orgullo de Tupac Katari era vestirse como un señor español. Y de Bartolina también. Y de Bartolina también como una dama española. Lo que quiero destacar en este caso es que en esa pintura del personaje a caballo es increíblemente semejante, es impresionante la semejanza con el retrato de Sebastián de Segurola en 1781 que está en el cuadro del Cerco de la Paz. Está montado sobre un caballo blanco con sombrero bicornio, con un uniforme azul y rojo, como era el de... Es decir, cuál es el conquistador, cuál es el defensor, cuál es el atacante. Gracias. Muchas gracias por el comentario. ¿Había otra pregunta aquí atrás? Tal vez vamos coleccionando preguntas, en caso que sean preguntas, porque, bueno, nosotros preferimos también encerrar hasta las 9 para no... Después ya igual se va. Una pregunta, ¿podría haberse utilizado el arte como una profesión comercial intercontinental? Un ejemplo de las monedas que ya no se han utilizado para hacer ídolos, sino que se utilizaron ya con los sellos para hacer las monedas, los sellos reales. Y una segunda, última pregunta que estaba por aquí. Hola, bueno, quería preguntar un poco sobre este sesgo que contaban que tenía el archivo de pinturas coloniales, ¿no? Entonces, mi pregunta es más que nada, ya que conocemos que existe un sesgo, igual que en casi todos los archivos, por no decir todos, como investigadores, ¿qué hacemos? ¿De dónde, o sea, cómo analizamos de una manera decolonial este archivo, ¿no? O sea, ¿qué otras herramientas podemos encontrar para analizarlo? Si puedo, perdón, responder primero esta. Con respecto a los archivos y cómo enfrentamos estas limitaciones, para empezar, yo diría para acá, para La Paz, para Bolivia, para Charcas, incluso para la región del Cusco, hay que peinarse los archivos, o sea, hay que mirárselos, hay que saber qué hay y demás. Pero la clave es ir contrastando con otras crónicas, con otro tipo de relatos y siempre cruzar relatos. Por ejemplo, porque mientras no sepamos qué dicen las fuentes, no vamos a poder hacer una valoración de qué perspectiva está en el archivo, qué perspectiva encuentras en la documentación, porque igual la documentación es un instrumento de dominación, quién sabe leer, quién sabe escribir, aunque de acuerdo con Ana María Presta, muy rápidamente las élites indígenas saben escribir, mandan cartas a morir, atascan en la burocracia española de tanta carta que mandan haciendo sus peticiones porque aprendieron tan bien el sistema que lo empiezan a colapsar. Eso por un lado, pero por ejemplo para Quito, que ya se ha trabajado mucho más, es decir, ya existe un poco más de avance en conocer cuáles son las perspectivas, una investigadora, Susan Webster, toma todas las perspectivas y las contrasta con el archivo, después las contrasta con las crónicas y dice: Quito tradicionalmente se ha considerado como una ciudad que se ve en su arquitectura muy italianizada, porque se ha demostrado que utiliza muchos modelos italianos y entonces es como muy italiano. Y entonces es como que se aplana la historia del arte de la arquitectura de Quito y se dice esto es muy hispánico, entonces ni intenten buscar vestigios incaicos, indígenas. Y entonces ella dice, se suma a muchas voces que vienen diciendo que no podemos depender de lo visible, que existen otros registros. Entonces ella empieza a revisar cómo funcionó la mano de obra a la construcción de esos edificios, de esas iglesias tan italianizadas. Y todos los maestros de obra, digamos lo que entenderíamos ahora como maestros de obra, son indígenas, son totalmente cotizados, contratos durante 20, 30 años, son los que más plata ganan. Ellos son los que están haciendo estas italianizaciones tan iguales a Italia. Y ella dice, entonces aquí lo indígena, la apropiación del poder en la construcción de los edificios, no tiene que ver con que estos indios lo único que hacen es copiar.
y por lo tanto uno denigra ese rol, sino dice, desde una perspectiva diferente, ella dice, pero estos indios, estos maestros que por supuesto están altos en la jerarquía, tienen la capacidad de movilizar grandes cantidades de mano de obra, y eso, dentro de la lógica indígena, eso es poder. No traer un grabado y decir así, házmelo. Esa es la perspectiva hispánica. Entonces, desde la perspectiva indígena, poder mover grandes cantidades de mano de obra y construir, eso es poder. Entonces, pienso que, o sea, el ir conociendo y conociendo más nos puede ayudar a deconstruir estas visiones que, como visiones iniciales, han sido buenas, han sido positivas, nos han ayudado a conocer las fuentes, cómo se han hecho y demás, pero entonces hay que volver y mirar otra vez los archivos. Y ella misma dice, Susan Webster, que los archivos, como la población indígena tiene ya tanto prestigio con respecto a la movilización de mano de obra para la construcción de edificios, que ya no se hacen contratos, entonces no aparecen en los documentos. Entonces listo, creemos que no existen, y entonces creemos que no hay maestros indígenas. Lo mismo pasa con el problema de los anónimos en la pintura colonial. Anónimo, 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 anónimo. Los que ya trabajan conmigo saben que odio el anónimo, porque el anónimo no es pues anónimo, tiene nombre. Nosotros somos los que no sabemos el nombre. Entonces, por ejemplo, como parte de la nueva museografía vamos a optar por decir autor desconocido, que es diferente. Entonces, porque puede haber un silenciamiento en los documentos voluntario o involuntario de que se hayan omitido esos nombres porque son indios, o que simplemente existen otros sistemas de acuerdo, de contratos, de registro, y que la autoría de las obras no necesariamente era algo que daba prestigio, sino que todos sabían que tal o cual eran los grandes maestros que pintaban las iglesias de todos los pueblos. Entonces es harto trabajo. Con respecto a la primera pregunta, si te he entendido bien, preguntas sobre la globalización del arte, o sea, como un mercado global del arte, y si existen obras que salen, ¿a eso te refieres? Como que salen como las monedas y circulan. O sea, todo lo que utilizaban para apropiarse como del metal, los sellos, tenían que ser españoles, pero no había ningún rasgo indígena o ningún rasgo nativo, porque también el término es mal llamado indígena, porque, o sea, es como decir un término que es extraño, digamos, a otro lugar. Yo más que todo me refiero a eso, o sea, todos los sellos que se colocaban para, o sea, obtener, o sea, que no tenían ninguna simbología del lugar. En las monedas, dices. Sí, en la moneda. Ah. Y en todo lo que... Sí, es una anécdota con los amigos del Banco Central. Siempre se cree que la moneda es poder, ¿no? Y la emite el poder. Entonces, si los indígenas estaban en una posición subalterna, pues qué relación tenían con la moneda, ¿no? A priori, ¿no? Y efectivamente uno ve la producción de monedas coloniales, tienes el rostro del rey, tienes la marca de la seca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces olvidamos que la primera moneda que circuló acá en nuestro territorio fue hecha por indígenas, fundida por indígenas, marcada por indígenas. Me explico. Entre 1545, que se descubre el Cerro de Potosí, y 1572, que llega el Virrey Toledo, no hay circulante acá. No hay monedas que llegan de España o desde México en las secas, ¿no? Lo que se consume como moneda es la llamada plata corriente, tejos de plata. Tejos de plata que solo los indígenas podían elaborar porque ellos tenían el conocimiento de la tecnología de fundición de la plata. La plata de Potosí solo se podía fundir con tecnología indígena. Y los indígenas sacaban en unos platitos, en unas chuitas de vaso, unos tejos de este tamaño, ¿no? Y como circulaban tantos de estos tejos sin saber cuál era su ley, en algún momento la autoridad española dice, bueno, ya, que los indígenas les vamos a dar una marca, ¿no? Una marca, la marca real. Pero que también ellos los organizan en Potosí por parroquia, y cada parroquia tenía su sello, ¿no? Entonces sí, en algún momento, al menos al inicio, hubo moneda elaborada por indígenas, marcada por indígenas. No tenemos registro de estas marcas, pero probablemente han debido tener motivos indígenas, ¿no? Sobre la pregunta del museo,
voy a intentar ser voy a hacer publicidad. Hemos escrito, la historia de este museo es también la historia del país con su pasado colonial. En el libro Pachacuti, El retorno de la nación, tenemos un capítulo con mi colega Vincent dedicado a la historia de los museos, entre ellos este, ¿no? La relación con el periodo colonial marca el nacimiento de este museo. Gran parte del siglo XIX y principios del siglo XX, la imagen del periodo colonial era no. Está la famosa frase del historiador Cortés que decía que en su libro de Historia de Bolivia él empezaba solo desde la República, porque decía que la esclavitud no tenía historia, ¿no? Y esta idea marcó a mucha de la historiografía boliviana hasta la Revolución del 52. Le debemos a personas como Teresa Gisbert, José de Mesa, ¿no?, y otros historiadores de esa época, el haber incorporado para la historia boliviana el pasado colonial, ¿no? El gran aporte de la Revolución del 52 fue precisamente incorporar en esta mirada global de la historia al periodo colonial. Era difícil, ¿no? Es un periodo duro. Cómo explicarte la opresión, cómo poner en valor la opresión y estos otros. Lo hicieron efectivamente desde el punto de vista del patrimonio, ¿no? El primer legado que la Revolución ve del 52 es el legado cultural, ¿no? Y gracias a eso se crea este museo. Este museo surge, ¿no?, para poner en valor ese legado, el legado cultural, ¿no? Y incorpora la colonia a la historia de la nación. Y ese modelo que surgió en el 52 se ha mantenido casi inalterable hasta ahora. El Estado plurinacional ha incorporado una otra lectura del periodo colonial, ¿no?, el de las luchas anticoloniales, ¿no? Le da este otro sentido. Pero ni la puesta en valor del legado colonial, el barroco mestizo, que fue el gran aporte de los esposos Mesa y de la Revolución del 52, porque iba acorde con esta imagen de la Bolivia mestiza, ¿no? El barroco mestizo era calcado a la imagen de la Bolivia mestiza que quería el MNR, ¿no? Ni ese legado cultural puesto en valor por el 52, ni lo de las luchas anticoloniales puesta en valor por el Estado plurinacional a través de las figuras de los líderes indígenas y de otros sectores populares, terminan de explicar toda la complejidad del proceso colonial, ¿no? Es un gran avance ya, poner en valor a estas figuras opacadas de la historia, ¿no?, su rol, ¿no?, el rol de los sectores subalternos, poner en valor el legado cultural. Pero el mundo colonial es mucho, mucho más que eso, y el reto precisamente de espacios como este es eso. ¿Qué más podemos ver dentro del mundo colonial? Muchas gracias. Quería cerrar el círculo, ¿o querías decir algo más? Quería cerrar el círculo a nuestro primer evento, que era ¿qué es arte? Perspectivas afro-latinoamericanas y afro-bolivianas, con respecto a la pregunta sobre las monedas. Pues las primeras monedas que se acuñaron en la Casa de Moneda que eran las redondas. La primer moneda global, que era la del 8, la famosa moneda peso del 8 acuñada en la primera Casa de Moneda, es producida con conocimiento de los esclavizados africanos bantus que vienen de la costa occidental del África hasta Potosí con su conocimiento producir esta moneda. Como aprendimos en el primer evento, muchas de las innovaciones tecnológicas en agricultura, ingeniería, metalúrgica, joyería también, vienen de conocimiento africano que es importado de manera forzada hasta nuestras tierras. Entonces puede que sea un acuñado español en términos de su simbología, pero el conocimiento que lleva a poder producir esto es africano. Solo para cerrar el círculo, esas son cosas que aprendemos aquí. Indígena. De indígena. Sin embargo, hay los negros monederos en la Casa de Moneda. Eso era para también mostrar que nos alimentamos de un diálogo al próximo y esperamos poder seguir haciéndolo así. Quisiera
primero pedir un fuerte aplauso para nuestros invitados. Muchas gracias, Maciel, muchas gracias, Pablo, por estar aquí, siempre compartir el diálogo. El otro gran aplauso que quisiera pedir es para nuestro equipo en el Museo Nacional de Arte. Querido equipo, estamos en nuestra 4ª sesión con la sala repleta. Algo estamos haciendo muy bien y quisiera agradecerles a todos ustedes. Y por último, agradecerles a todas y todos aquí presentes por su interés. Nosotros seguimos con estos diálogos en términos de llevar adelante un proceso de descolonización, que es un proceso de democratización y de deselitización del arte y la mediación del arte aquí en nuestra institución, y esperemos que también en varias otras instituciones y en este contexto en el que vivimos. Muchas gracias por su interés y por mantener esto tan vivo y pulsante, este programa de estudios descoloniales en arte. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Claro, tenemos un anuncio. Vamos a tener una sesión de PET Diálogos más antes de una interrupción de 2 jueves, que son los jueves alrededor de Carnaval. Entonces, en nuestra próxima sesión vamos a tratar la perspectiva, ¿qué es arte? Desde la perspectiva de la educación en artes, que va a ser moderada y coordinada por Luciana Molina, nuestra pedagoga e investigadora aquí en el museo. Así que bienvenidos el próximo jueves, misma hora, mismo lugar, y después 2 semanas de pausa. Manténganse atentos a las redes sociales, que vamos a anunciar los próximos eventos a partir de marzo. Muchas gracias, buenas noches.